días para todos. Es una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Quiero iniciar con una historia. Hace poco una mamá de aquí en nuestra iglesia nos llamó porque su hijo, después de mucho tiempo, quería hablar con alguien de la iglesia. Tuve la oportunidad de hablar con este hombre. Me estuvo contando un poco su historia, de cómo desde muy niño él vivía y vive en oscuridad, cómo su vida desde muy pequeño, iniciando en el barrismo del fútbol, inició una vida de oscuridad, inició en las drogas y en temas no muy legales. Y él me decía: estoy avergonzado y no hay nada que me pueda salvar. Tuvimos la oportunidad de orar y de hablar acerca de una verdad de que Jesús venía precisamente por eso, y de que la luz de Jesús venía a disipar esa oscuridad. Y hoy vamos a ver esto en Mateo 4, versículos 12 al 25, acerca de esa esperanza de la que le hablamos a este hijo. Y vamos a ver una profecía más cumplida acerca de Jesús. Mateo nos ha hablado de 5 profecías hasta este momento, hablando más del nacimiento y la niñez de Jesús. Estuvimos viendo en prédicas anteriores y hoy nos va a estar hablando de cómo Jesús inició su ministerio público, dónde lo inició, y particularmente vamos a ver cómo Jesús inauguró el reino de Dios. Y vamos a ver esto que implica para nosotros hoy, miles de años después. Antes de ir al texto, Mateo 4, versículos 12 al 25, lo vamos a leer por partes. Oremos y oremos al Señor para que nos hable de su luz. Señor, gracias porque tu luz disipa la oscuridad. Gracias, Señor Jesús, porque somos conscientes de que nada en esta vida puede darnos más luz y verdad que tú. Gracias, Señor, porque a muchos de los que estamos acá nos has llamado a tu luz admirable. Permítenos seguir reconociendo esto, poder seguir viviendo en tu luz y poder seguir permaneciendo en tu luz. Ayúdanos a comprender qué implica para nosotros vivir en tu luz y qué nos llamas a nosotros para ser personas que resplandecen tu luz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando de la luz de Jesús y por eso he titulado este sermón, esta prédica, La gran luz que disipa la oscuridad. Y Mateo nos va a estar mostrando dónde Jesús empezó a brillar. Vamos a estar viendo 3 formas en cómo brilla la luz. Vamos a estar viendo que la primera forma es anunciando el mensaje del arrepentimiento. La segunda forma es llamando a reclutar. Y la tercera es transformando lo que está mal. Eso es lo que Jesús hizo allí en la narración que vamos a ver. Y vamos a ver qué implica para nosotros. Leamos del versículo 12 al 17. Hace 8 días vimos a Jesús siendo tentado. Hace 15 días vimos a Jesús siendo bautizado. Un ministerio un poco privado, pero ahora vamos a ver que Él empezó el ministerio público. Dice la palabra del Señor así: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, su primo, el Bautista, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. He aquí la profecía: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido.
Desde ese entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús empezó a anunciar este mensaje, un mensaje que ya vimos hace 15 días con Juan el Bautista, porque predicaba lo mismo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ya vimos hace 15 días un proceso de un arrepentimiento genuino. El pastor nos estuvo hablando acerca de que solamente no es reconocer, sino reconocer, llorar y cambiar lo que estamos haciendo. Si de pronto no has visto esta prédica, puedes verla en el canal de YouTube, el Redil Belén. Por eso el tema del arrepentimiento es lo que Jesús viene a traernos, es lo que Jesús viene a anunciar. Ya lo vimos hace 15 días y hoy nos vamos a enfocar en lo que Mateo se está enfocando, el lugar donde se anunció este mensaje, donde se anunció el arrepentimiento. Marcos, en el capítulo 1:15 de su libro, de su evangelio, le añade estas palabras de Jesús: crean en las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas Jesús también las estaba enseñando allí en Galilea. Estas enseñanzas las vamos a ver a partir de 8 días con el famoso Sermón del Monte. Y vamos a tener varias prédicas acerca del Sermón del Monte. Pero veamos dónde Jesús inició el reino de Dios, dónde inició a brillar esta gran luz. Porque recordemos que desde Adán y Eva, cuando ellos decidieron darle la espalda a Dios y seguir su camino, su propio camino, este mundo quedó en completa oscuridad. Y no solo el mundo, sino nuestras vidas, nuestros corazones. Y nos dice Mateo que Jesús inició en Galilea, de los gentiles. Recordemos que los gentiles eran aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, eran personas que no tenían a Dios en su corazón. Y antes de ir a Isaías 9, 1 al 2, va a aparecer aquí en pantalla, antes de ir allí, que esa es la profecía que nos atañe hoy, les voy a contar un poco y recordemos un poco de la historia bíblica de esta tierra de Zabulón y Neftalí. El reino de Israel estaba dividido por 12 tribus, pero 10 de ellas decidieron darle la espalda a Dios. Entre esas 10 estaban la de Zabulón y la de Neftalí. Y al darle la espalda a Dios, vino oscuridad al pueblo de Israel. Apartaron la luz del Señor y se fueron por la oscuridad. Y en 2 Reyes 15 nos habla de que un pueblo, el pueblo de Asiria, cautivó a la tierra de Neftalí y Zabulón. Y por haber cautivado el pueblo asiria a estas dos tribus, es que entraron muchos gentiles, personas no judías, a la región. Estas dos regiones es lo que se le conoce como Galilea. Galilea hace parte de estas dos regiones. Entonces, cuando se infiltraron esos gentiles, empezó un caos social en esta región de Galilea y la oscuridad empezó a reinar. Es como el Lleras, el Parque Lleras, antes era conocido como un lugar de arte y cultura. Era la cuna del arte y la cultura de Medellín. Pero con el tiempo y hoy en día, el Lleras es la cuna del turismo sexual de Medellín. Porque las personas no han seguido la luz, sino la oscuridad. Como para tener esa analogía entre Zabulón y Neftalí y nosotros. Veamos ahora la profecía en Isaías 1 al 2. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea. Esto lo está diciendo años antes de Jesús. Tierra de paganos en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Mateo nos está diciendo acá que Jesús inició su ministerio en un lugar oscuro, de mucha oscuridad, donde años atrás se había prometido que esa oscuridad iba a ver la luz.
Y si tú te pones a buscar en un diccionario, la oscuridad, ¿qué es? La ausencia de luz. Entonces, si la luz es Jesús, ¿qué es la oscuridad para nosotros? La ausencia de Jesús. Y esa ausencia sigue presente hoy en día, aunque muchas veces no somos conscientes de ello, ¿cierto? Esa ausencia en nuestras vidas es tan marcada que nosotros queremos llenarlas con otras fuentes diferentes a Jesús. Las llenamos con personas, con dinero, con fama, con drogas, con satisfacción laboral, y nos podemos quedar aquí como queremos llenar ese vacío, esa ausencia. Y esta ausencia, y al buscarla en otras fuentes, genera lo que vemos malo alrededor del mundo: envidias, adulterio, divorcio, guerras como Rusia y Ucrania, aprobación social y legal del aborto. Todo eso viene de la ausencia de la luz. Pero también tengamos en cuenta que la oscuridad también afectó a la tierra, al mundo donde vivimos. Y esa ausencia de Jesús se ve con la muerte, con la enfermedad, con las catástrofes naturales. Y es muy probable que hoy hayas venido a este lugar en busca de algo más para llenar esa ausencia. Y si viniste acá es porque reconoces que Dios puede llenar esa ausencia. Y has venido acá reconociendo que tienes un vacío. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces esa oscuridad es muy sutil. Porque a veces pensamos que en la oscuridad están los más malos. Los que violan niños, los que abortan niños, los que roban, los que matan. Pero otra vez, la oscuridad es muy astuta, muy sutil. Todo lo que no sea Jesús es oscuridad. Todo lo que nuestro corazón anhela que no es Jesús es oscuridad. Pero también llegues acá diciéndome, como ese hombre que le narré al principio de la historia, lleno de completa oscuridad, como el hijo menor del Dios pródigo, que estaba ya en la inmunda comiendo con los cerdos. Puede que estés así hoy, lleno de oscuridad. Y la gran esperanza para ambos grupos es que hay una luz, que hay una verdadera luz. Y Mateo nos está diciendo aquí que esa luz es una persona, es Jesús. Esta profecía de Isaías 9 no se queda allí en los versículos 1 y 2. Nos sigue hablando particularmente en los versos 6 y 7 de Isaías 9 esto. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y ese niño creció, después de haber nacido y cumplido las profecías, creció, se hizo un hombre, se identificó con nosotros como lo vimos en el bautismo y en la tentación, y empezó a establecer el reino de Dios. Y la mayor obra que ese hombre pudo haber hecho fue morir en la cruz y resucitar, para así vencer la oscuridad y el dominio que ésta tenía sobre la tierra y sobre nosotros. Porque por la decisión de Adán y Eva estamos en oscuridad, la oscuridad nos domina, pero ahora ya nosotros podemos ir a la luz. Dice Pablo en Romanos que todos estábamos privados de la gloria de Dios, pero esta luz empezó a iluminar aquí en Galilea, ilumina hoy en Medellín y ilumina hoy en nuestros corazones. Y Jesús les da ese mensaje claro: arrepiéntanse. Pero para arrepentirse uno primero, ¿qué tiene que hacer? Creer en Jesús. Tengamos fe en Jesús, arrepintámonos
y vamos a la luz. Porque lo que Dios quiere hacer y sigue haciendo es trayendo personas de la oscuridad al reino de la luz. Y para eso, Él no lo quiso hacer solo. Nos quiso tener en cuenta a nosotros. Eso nos lleva al segundo punto, a la segunda manera en cómo brilla la luz, llamando a reclutar. Jesús empezó a llamar a unas personas. Veamos a quiénes, del 18 al 22. Mateo 4. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús aquí empezó a llamar personas que vinieran a la luz de su reino. Y veamos un poco del entorno donde los llamó. Aquí nos menciona el mar de Galilea. El mar de Galilea era muy importante para esta región porque la pesca era una de las economías más importantes de allí, del país, de la región, porque no solamente comían mucho pescado, sino que había muchos derivados del pescado. Y yo quiero que nos vayamos para ese lugar, porque si pensamos en pescadores de hoy en día, ¿en qué personas se nos viene a la cabeza? Los pescadores actuales. ¿Qué? Humildes en cuanto a dinero. Campesinos, borrachos. Ahorita don Álvaro también dijo aguardienteros. Bueno, yo me pude investigar un poco, porque era importante saber esto, y me encontré un contexto cultural de buena fuente, eso sí, que al parecer los pescadores de esa época eran muy importantes, porque la economía de la pesca era muy importante, y que ellos ganaban un poquito más que el promedio, no eran tan humildes como hoy en día. Ahorita vamos a ver esto porque es importante. Ellos vivían al nivel de su cultura, según estos historiadores y estas personas que se han interesado en investigar la cultura de las tierras bíblicas. Pero Jesús aquí les dio dos llamados. El primero, ¿cuál es? Vengan, síganme. Y el segundo llamado es: los haré pescadores de hombres. En el primero los llama a seguirle y en el segundo los llama a servirle. Y también algo cultural de la época era, al parecer, los discípulos eran los que decían seguir a un maestro. Ellos decían: yo quiero seguir a este rabí o maestro. Jesús se le conocía como un maestro y las personas decían seguirlo. Era lo más común, al parecer. Pero aquí vemos lo contrario. ¿Quién es el que los llama? Jesús. Jesús es el que les dice: vengan. Esto implica para nosotros algo muy grande, porque es Jesús el que está llamando al que está perdido. Jesús es el que está llamando a los pescadores, que si tienen algo en común con los de hoy en día: vivían en la oscuridad. Vivían en un mundo de oscuridad, en una vida de oscuridad. Jesús lo estaba llamando a su luz, y con ellos iba a empezar a crear una nueva familia, lo que hoy conocimos como la novia de Jesús, la iglesia de Jesús. Y empezó a reclutar personas que lo obedecerían y que dirían: yo me dejo gobernar por ese rey. Veamos un poco de estos dos llamados. Un llamado a seguirle. Esto implica una relación. Y es muy interesante ver que estos pescadores lo siguieron al instante. Fue al instante que lo siguieron. Ellos decidieron ir a tener una relación con Jesús, y sabemos por
la historia de los hechos, que ellos siempre estaban con Jesús, aprendiendo de Él, que esto es el discipulado. Vengan y sígueme implicó para ellos dejar buenos ingresos. Si la economía de la pesca era buena, si ellos ganaban un poquito más del promedio, pues quiere decir que dejaron algo importante. Que Juan y Jacobo trabajaran con su padre, quiere decir que era un emprendimiento familiar que generaba rentabilidad, era muy bueno, pero ellos fueron a seguir a Jesús. Esto no quiere decir que vamos a dejar abandonados a nuestras esposas y a hijos para seguir a Jesús, porque eso no es bíblico. Si conocemos la historia, la suegra de Pedro seguía en su casa. Él no abandonó la responsabilidad, él seguía con la responsabilidad en su casa, pero decidió ir a seguir a Jesús. Para nosotros eso representa dejar nuestros deseos y relacionarnos con Él. Se puede hacer de dos maneras muy hermosas: orando y estudiando su palabra. Pero lastimosamente el cristianismo ha reducido la relación con Jesús a un devocional. Un devocional es un tiempo que apartas para estar con Él. Ojo, no estoy diciendo que el devocional es malo. Lo malo es reducir la relación con Dios o con Jesús a solo eso. De hecho, mañana, hasta el viernes, vamos a estar por Zoom a las 5:30 de la mañana en devocional con el pastor, donde el pastor nos va a seguir enseñando cómo acercarnos a las Escrituras, para que estemos allí. La invitación no es solamente a tener un momento, es más bien como Pablo dice: oremos sin cesar, oremos en todo tiempo, en todo lugar. Relacionémonos con Jesús. Eso implica tener la certeza de que Él nos conoce, que nosotros lo conocemos. La certeza de que nosotros lo podemos escuchar a través de su palabra y Él nos escucha a través de la oración. Pero una relación con Jesús implica: yo le entrego mi vida y dejo que Él sea la persona que marca las pautas de mi vida. No hagamos del Evangelio, de estas buenas nuevas, solamente una área de nuestras vidas. Más bien pongamos el Evangelio en el centro y que Él sea el que moldee todas las otras áreas. Pero Jesús hace un segundo llamado, un propósito: y los haré pescadores de hombres. Jesús estableció ahí en Galilea su reino, empezó a reclutar personas que por historia, por los hechos, por todo el Nuevo Testamento sabemos que esos hombres reclutaban a otros hombres para el reino de Pedro, para el reino de Jesús. Discípulos que hacen discípulos. Y es importante aclarar que el llamado no es el mismo para todos. Para estos discípulos o para pastores como el nuestro, el llamado implica un tiempo completo al servicio del ministerio. En mi proceso de aprendiz ministerial, yo me estoy preparando para eso, pero yo estaba cegado y pensaba que servir al Señor, a su iglesia, era solamente a tiempo completo. Con el tiempo he descubierto que yo puedo, al terminar este proceso, decidir seguir con mi ocupación de productor de eventos, pero trabajar tiempo completo en la iglesia, o definitivamente dedicarme a la producción de eventos, pero ser un pastor en la iglesia, que pastor es alguien que cuida al pueblo de Dios. Y tal vez no vaya a ser pago por la iglesia, sino por mi profesión, pero sigo sirviendo en la iglesia. Porque no todos los discípulos deben dejar su profesión para servirle a Dios. Nos vamos a encontrar al final de Mateo con José de Arimatea, un hombre con buena posesión, que no dejó su posesión social, pero le sirvió al Señor. José de Arimatea era el dueño del terreno donde estaba el sepulcro del Señor Jesús. Y sea cual sea tu profesión, psicólogo, arquitecto, diseñador, publicista, aviador o papá, pastor, editor de libros, periodista, empresario, sea cual sea tu profesión, estamos en un mundo donde podemos hacer y cumplir el llamado del Señor.
porque yo nunca podré alcanzar de la misma manera a un arquitecto como José lo hace. Nunca podré alcanzar de la misma manera eficaz como Carol, la esposa de Silvio, alcanza a doctores. No podría. Hay un ejemplo que para algunos les puede sonar raro, pero una noticia que se está escuchando mucho es que un cantante de reggaetón, Farruko, se ha convertido al Señor. No voy a hablar de a qué iglesia fue, a qué denominación fue, solamente voy a hablar lo que veo. El hombre decide seguir a Jesús y se arrepintió en un concierto en vivo de una canción que le había generado mucha plata, la canción que más plata le ha generado en su carrera, donde incita a los jóvenes a las drogas, y está pidiendo perdón. Y le está devolviendo plata a las personas que fueron al concierto, porque le están diciendo: yo fui a verlo cantar, no a predicar. Vamos a ver por sus frutos si es un discípulo del Señor. Pero él puede alcanzar a otros que nosotros no. Mi esposa trabajó en el área con artistas y sabe la oscuridad que se vivía allá. Y Dios está trayendo personas de esa oscuridad a la luz del reino de Jesús. Nosotros tenemos un propósito más grande: hacer discípulos. ¿Y quién es el encargado de hacer discípulos? Los líderes de las comunidades misionales. Todos. Nosotros conocemos a eso como el ministerio de la palabra de todo discípulo. Y el Nuevo Testamento nos va a estar hablando mucho de eso. Pero particularmente veamos Colosenses 3:16. Y enfoquémonos en la primera frase. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse unos a otros con toda sabiduría, unos a otros, no solo los líderes. El libro Proyecto de la Vid dice esto: una cultura de iglesia saludable es aquella en la que un número creciente de miembros ejerce una gran variedad de ministerios de la palabra. Todos los miembros. En esta iglesia tenemos muchos adolescentes que necesitan ser discipulados y acompañados. Y discipular es acompañar a alguien a conocer a Jesús. Habla con Dianita y ella te va a decir a qué adolescente puedes discipular. Y no solamente adolescentes. Necesitamos muchas personas para discipular a otros. Muchos quieren ser discipulados. Esto nos lleva a tomar decisiones, porque a veces vamos solo por el camino de mucha relación o por el camino de mucho servicio, y nos pasa algo a la mayoría. Servimos mucho al Señor, pero no tenemos una relación con Él. Marta le sirvió mucho al Señor, pero María se ganó la mejor parte, estar a los pies de su Maestro. O muchos tenemos una relación muy profunda, pero no le servimos. Ambas van de la mano, no pueden ir separadas. La luz te llama a Él y a una vida para Él. Y una de las maneras más sorprendentes para servirle a Él es ser agentes de transformación, agentes de cambio, que nos lleva a la tercera manera como la luz brilla, transformando lo que está mal. Leamos los versículos 23 al 25. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y Él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Jesús no solamente habló y anunció, actuó. Y el reino de Dios actúa. Aquí empezó por sanidades. Pero si nosotros continuamos leyendo la Biblia, Juan nos va a decir esto en su Evangelio capítulo 21-25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que,
si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Jesús inició el reino haciendo mucho, sanando, rescatando, liberando. Eso me recuerda a Isaías 61. Él vino a proclamar el año del Señor, donde se iba a ver todo eso. Era muy común en la época, según los historiadores, que en las sinagogas invitaran a maestros a predicar. Jesús lo hacía. Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino, cumpliendo la profecía de Isaías 9. Y según la historia, Galilea era una zona de alrededor de 300,000 personas, en más de 200 aldeas y pueblos. Y dice que Jesús recorría toda Galilea, todo un lugar de oscuridad, de ruina, y Él vino a traer la luz. Y aquí Mateo nos está hablando de que empezó con sanidades, porque recordemos, desde la caída entró la enfermedad a este mundo. Muchas otras cosas, en particular la enfermedad, como lo muestra Mateo. Él empezó a restaurar lo que está dañado y sigue dañado, porque es que el reino no se ha establecido de una vez por todas. Nosotros no vivimos en el reino de Dios. Eso nos enseña a que sigue habiendo sufrimiento. El aborto se hizo legal, pero eso ya lo hacían ilegalmente. Hay mucha oscuridad. Apocalipsis 21, los invito a que lo lean en casa. Nos dice que Jesús volverá y que va a reinar. Y que de una vez por todas la oscuridad se disipará. Juan nos dice ahí en Apocalipsis 21 que no va a haber sol ni luna, porque la luz del Señor es tan radiante que ilumina todo. Eso es lo que nosotros llamamos una tensión escatológica, el ya, pero todavía no. Ya se estableció, cuando estábamos estudiando ese texto, tenemos la costumbre de hacerlo, aun cuando el pastor predica, decíamos, pero ¿por qué dice Jesús que el reino de los dioses está cerca? Si Él llegó, ¿por qué no dice que ya está ahí? Porque el reino de Dios, una vez más, todavía no ha llegado del todo. Se empezó a establecer, solo volverá cuando Jesús llegue. Se empezó a inaugurar en su primera venida, pero se establecerá 100%, en la primera venida se inauguró, en la segunda se va a establecer por completo. Y esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto, Él nos invita a nosotros a ser agentes de transformación. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos ser agentes de transformación en este mundo de oscuridad? Llevando luz, la palabra. Eso nos habló el segundo punto del llamado, llevando la luz. Pero yo quiero que aquí nos enfoquemos más en el otro. Jesús estaba trayendo sanidad a los enfermos. Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Desde el Antiguo Testamento, Dios le ha pedido a su pueblo: atiendan a las viudas, a los huérfanos y al extranjero, en fin, al que está sin esperanza, al que está en la oscuridad. Vaya, sírvale al que está enfermo, al que está dolido, al que han abandonado. Y estábamos dialogando también con el pastor acerca de cuál es nuestro llamado como iglesia, no solo Redil Belén, sino como todos los cristianos. ¿Cuál es nuestro llamado con este tema de la legalización del aborto? Porque muchos cristianos nos rasgamos las vestiduras, empezamos a criticar por Facebook, hicimos plantones para ir en contra de esto, que está bien, podemos hablar y ir a protestar, pero no nos quedemos allí. Y estábamos hablando de unas ideas
que son nuestra propuesta para nosotros como iglesia, para propuesta esto del aborto. Primero, ¿qué tal si apoyamos a las madres gestantes? Muchas madres abortan, ¿por qué? Porque tienen miedo a lo que va a pasar, porque su pareja las abandonó, porque no tienen dinero para sostener a su niño. Entonces, desde nuestras profesiones, apoyemos a estas madres gestantes, un apoyo psicológico. Si somos empresarios, creemos políticas para ellas, capacitémoslas, ayudémosles, acompañémoslas en el proceso. Porque es que ellas ya estaban abortando, así no lo hayan hecho legal. Vamos a hacerlo. Segunda manera de que nosotros como iglesia podemos responder a este mundo de oscuridad frente al aborto. Apoyemos fundaciones. No solamente somos pro nacimiento, somos pro vida. Todas las vidas importan. Muchos niños que nacen están en fundaciones. Apoyémoslas, saquemos de nuestro presupuesto para padrinar un niño o a la fundación como tal. Hermanos, yo no estoy diciendo esto como que háganlo ustedes. Yo me estoy hablando a mí porque a mí este texto me habló primeramente a mí. Y yo estoy orando mucho para que el Señor pueda, no, Él ya lo hizo, tengo que accionar para responder a esta oscuridad. Y la mejor manera de ir en contra de esta oscuridad frente al aborto es adoptando. Y aquí tenemos el caso de Jonathan y Sari, también tenemos el caso de la familia de Laurita, su hermana es adoptada. Y es feliz de eso. Ahorita ella decía, yo, es feliz porque una familia decidió tomarla para sí, hacerla parte de su familia. No todos somos llamados a adoptar, pero podemos ser hogares de paso, padres o madres sustitutos. Hablemos con Laurita, con Sari y con Jonathan acerca de cómo sucede esto, cómo es el proceso para esto. Eso respecto al aborto. Pero ¿ustedes creen que qué más necesita ser sanado en nuestra ciudad? ¿Qué más? ¿Qué? La corrupción, las drogas. ¿Nos vamos a quedar solo en criticando a los jóvenes que están en la esquina? ¿O vamos a ir a ayudarles, a darles oportunidades de estudio o de trabajar? ¿O solamente los miramos feo porque está fumando? En estos días hablaba con Adrián, que es mi barbero de casi toda la vida. Yo le preguntaba, ¿cuál es el mayor temor de un barbero? Y él me decía, sentarse a esperar en su silla y que nadie llegue. ¿Por qué no nos vamos para barberías y vemos muchachos sentados y les llamamos mercado? O a la que te hace las uñas y el pelo. Servirle a los que nos sirven comúnmente. Como empresarios, preocupémonos por los empleados, no solamente por generar utilidades a fin de año, que es bien, que el Señor lo está poniendo. Él te permitió tener empresa para bendecirte, pero preocupémonos por los empleados, démosle días de descanso para que puedan compartir con sus hijos. Tenemos niños que necesitan de sus papás. Y no afuera, aquí en la iglesia también. Vámonos para los ancianatos y solo escuchemos. El adulto mayor necesita ser escuchado. Una respuesta que nosotros como iglesia estamos haciendo, y los invito para que nos unamos en oraciones conectados. Este jueves va a iniciar unas charlas de crianza positiva en un mundo negativo. Y la premisa es esta: ¿cómo acompañamos el desarrollo de nuestros hijos en el mundo en el que vivimos? Estamos en un mundo de oscuridad y como padres no sabemos criar a nuestros hijos. Los estamos criando con nuestro pecado, gritándoles, maltratándolos, pero no estamos yendo al corazón. Para concluir, al igual que ese hijo, como les comenté en la historia,
tiene una ausencia de luz, nosotros también tenemos esa ausencia. Y si nos estás escuchando por primera vez en YouTube y tienes esa ausencia, Jesús es la mayor esperanza. Y Él nos invita a relacionarnos con Él, nos invita a reclutar a otros, nos invita a ser agentes de transformación. Y mientras esperamos que Él regrese, seamos luz, porque para eso fuimos llamados. Por eso me gustaría dejarles 4 invitaciones. La primera, preparémonos para anunciar, llamar y transformar. No podemos enseñar algo que no conocemos. No podemos enseñar a Jesús si no lo conocemos. Y usted me dirá, ay, pero es que yo no sé mucho. No importa, los que se van a bautizar hoy pueden animar a alguien que se bautice. Los que ya son miembros de la iglesia pueden animar a otros que sean miembros de la iglesia. Los que ya saben leer la Biblia pueden ayudar a otro que no sabe leer la Biblia. Pero preparémonos, leamos la Biblia. Mañana el pastor nos va a enseñar más cómo acercarnos. Leamos libros de doctrina. Muchas veces nos da miedo. Sí, la doctrina ha dividido, pero el Señor le ha dado sabiduría a muchos hombres que estudian la palabra para enseñarnos doctrina. Para mí hacer este listado de agentes de transformación me tomó tarea de sentarme a pensar, porque muchas veces pensamos solo en nosotros. Pensemos y pidámosle al Señor sabiduría de cómo transformar. Investiguemos cómo podemos donar a misioneros que están en Ucrania. Capacitémonos para anunciar, llamar y transformar. Segunda invitación, anunciemos. Anunciar es primero generar relaciones con el no creyente y no ir a darle bibliazos como digo yo. Es interesarse por él, amarlo, servirle, hacer amistad con él y presentarle el evangelio a través de nuestro testimonio, pero ir más allá. Hablemosle de Jesús, invitémoslo a creer en Él y a arrepentirnos. Tercero, llamemos. Otra vez, implica relacionarnos con Dios. No puedes dar algo que no tienes. Discipulemos. El hogar, nuestra casa, es uno de los lugares más fuertes e ideales para discipular. Como esposos, cabezas de hogar a nuestras esposas e hijos. Seas padre o madre soltera a tus hijos. Seas un hermano mayor a tu hermano menor. Discipulemos en nuestro hogar. Lo discipulamos con el testimonio, porque ellos están creciendo y viendo. Un discípulo de Jesús trata a su esposa así. Un discípulo de Jesús trata a su mamá así. Eso es lo que ven los hijos con nosotros. Otra vez, preguntémosle a Dianita qué adolescente necesita ser discipulado, acompañado, escuchado. Y cuarto, seamos agentes de transformación. No nos quedemos con la luz. Más adelante en el Sermón del Monte nos van a hablar de que somos sal y luz. No la guardemos. Él nos está llamando a darla porque Él decidió usarnos a nosotros para sanar esta tierra. Pero recordemos que todo fue gracias a Jesús, que Él fue el que te trajo a ti y a mí a su luz admirable. Los invito a que oremos y adoremos al Señor. Señor Jesús, te quiero dar muchas gracias porque tú nos has anunciado el mensaje del Evangelio. Porque tú has puesto en nosotros la fe para creer en ti. Porque tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Y tú nos llamaste. Hoy estamos confiados de que tú nos conoces, de que tú anhelaste venir a servirnos, que tú viniste a morir cumpliendo la voluntad del Padre,
que tú quitaste el dominio de la oscuridad de nuestra vida y pusiste tu luz. Gracias porque has decidido hacernos parte de reclutar a otros. No podemos responder de otra manera a ese gran amor que siendo agentes de transformación. Yo te lo pido, por favor, danos sabiduría, no solamente a nosotros como iglesia Redil Belén, sino a nosotros como iglesia, cada individuo, cada miembro, cada asistente, que somos llamados a transformar en el lugar donde tú nos pusiste, donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos divertimos. Allí podemos ser luz y ser reflejo de la gran luz que tú eres. Y gracias por amarnos. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.